Hola, bienvenido a este espacio. Y bueno, ¿cómo es esto de yo poder manejar un momento donde yo entro en angustia o donde se me está presentando algo en mi vida que para mí es muy difícil de manejar? Si tienes un hijo o un hermano que se encuentra viviendo una situación que para ti es como desgastante, que no sabes ya cómo ayudarles, sientes que sale de tus manos y que siempre nos han dicho que bueno, que esta vida no viene con un manual para vivirla o para saber cómo vivirla. Y el punto es que eh, sí hay, sí hay información y sí hay herramientas que nos enseñan a nosotros vivir de una manera mucho más, menos caótica y que nos ayude a tener un vivir como con más tranquilidad o que nos ayuda como a desarrollar esa paciencia en nosotros que muchas veces es difícil, que con ciertas situaciones o experiencias nosotros podamos como tener esa paciencia o esa calma, el hecho de ver que algún familiar o que mi hijo o que incluso a mí mismo, a mí misma la vida me está presentando situaciones donde yo me estoy viendo envuelta en hacer cosas que son poco íntegras, en hacer cosas que son como eso es malo. Entonces, ¿cómo realmente poder llevar un vivir de forma tranquila, de forma donde no te sientas con culpa, eh, al saber cuáles son esas herramientas, cuáles son esas guías? Porque sí existen esas herramientas y esas guías que nos ayuden a vivir bien con otras personas, que nos ayuden a vivir bien. Obviamente primero eso es con nosotros mismos y así mismo lo vamos a ir llevando ese mismo conocimiento al desarrollarlas en nosotros mismos. Ese mismo conocimiento del estar bien con nosotros lo vamos a hacer con otros también. Vamos a repetir como esa misma habilidad. Pero cuando no sabemos realmente cómo hacerlo, cómo en esas diferentes experiencias o situaciones que vemos como malas, como graves, cómo me comporto en ese momento. A ver, o sea, si mi hijo está vendiendo drogas, por ejemplo, ¿cómo es que puedo yo ayudarlo a salir de ahí? Muchas veces queremos tener una buena relación con ese hijo o con esa hija, pero al ver que está haciendo ese tipo de cosas, que creemos que eso, o sea, eso es algo mal porque está haciéndole un mal a otra persona, o se lo está haciendo él mismo porque él es drogadicto, él es consumidor. Sí hay forma de nosotros tener una buena relación con ese hijo, con esa hija, con ese hermano, con esa hermana, que cual sea la forma en cómo esté viviendo esa persona, nosotros podemos llevar eh, esa forma, esa tranquilidad de nosotros podemos compartirla con esa persona. Entonces todo esto empieza a parecer posible para ti cuando empiezas a ver la vida con esa información, bajo esas herramientas, cuando empiezas a conocer algo que es diferente a lo que ya tú has conocido, a empezar a vivir con algo diferente con lo que tú creciste, que es parte del por qué hoy ves la vida con sufrimiento o con dolor, o el hecho de querer ayudarle a ese familiar, pero tú no puedes, se sale de tus manos. Te comparto todo esto porque sé lo difícil que es, sé lo que es estar viviendo en carne propia una experiencia donde tú te sientes como aterrorizado, donde quieres salir corriendo, porque muchas veces no es que otra persona haya vivido esa experiencia que para ti es como muy mala o muy difícil, sino que eres tú mismo quien la está viviendo, eres tú mismo quien se siente culpable, se siente muy mal por estar haciendo esas cosas que son poco íntegras. Entonces yo también he hecho cosas que son poco íntegras y yo me he preguntado, pero ¿por qué si yo no quiero hacer esto, vida? ¿Por qué Dios, si yo quiero es esto, yo quiero tal, yo quiero hacer, o sea, mejor dicho, las cosas por donde queremos que sea, pues no nos salen, pero las que son como menos íntegras, pues es como que, a ver, o sea, la vida te tiene las puertas abiertas ahí. ¿Sabes por qué mi mayor compromiso es compartirte todo esto y ayudarte a que tú también seas una persona que empieza a desaprender todo lo que aprendió en su pasado para que empiece a aprender cosas nuevas que realmente te ayuden, te aporten a un vivir diferente y en equilibrio contigo y con los seres que tú quieres, sin tener una buena relación con esos seres que tú quieres? ¿Por qué te comparto todo esto? Porque siento el compromiso de hacerlo, porque sé lo difícil que es estar viviendo una experiencia que te parece que me parece conflictiva, que me parece como muy aterrorizante, que me parece como muy
difícil de vivir cuando realmente lo que yo quería era vivir otras cosas. Entonces, por eso te comparto todo esto, por eso quiero ayudarte, por eso me siento comprometida a hacerlo, porque yo he podido experimentar experiencias que para mí eran horribles o que para mí jamás me imaginé hacerlas, pero el hecho de atravesar por esas experiencias, de haberlas hecho, hoy en día es como, ok, entiendo por qué viví esto, ahora lo sé, y gracias a todo eso hoy me siento aquí con ganas de ayudar a esas personas que también hayan vivido una experiencia que puede ser difícil, que puede haber sido como muy trágica. Aquí te ayudo al cómo tú lidiar con esa culpa, cómo tú empezar a limpiar toda esa parte que no te permite sentirte en paz, porque sientes una culpa muy grande por haber hecho X cosa que fue como un pecado, por haber hecho todas esas cosas que se dice que son pecado, que son de personas que pecan. Entonces, yo te puedo ayudar a hacer todo este trabajo porque realmente lo he hecho en mí. He podido dejar de sentir culpa por cosas que hice con mi primer hijo, que fue para mí algo muy horrible al principio. Esa culpa la llevé hasta hace apenas 2 años, pude quitarme esa culpa. He hecho otras cosas que para mí eran como también el hecho de que empecé a sentir mucha culpa por esas cosas que sentí, por esas cosas que viví, que hice. Entonces he podido limpiar toda esa parte y que todavía sé que sigo ordenando, que todavía sé que sigo como limpiando, porque es un trabajo de estarlo haciendo, porque mira, cada experiencia en la vida te va a traer como un nuevo conocimiento, y si no estás aquí parado, presente, sabiendo a ver por qué esta experiencia y para qué, cómo usarla, todo esto, porque la vida siempre o sea, siempre hay experiencias diferentes. Entonces, si no estamos parados a ser observador y analizando el porqué de las cosas, podemos caer fácilmente en culpa, en resentimiento, en rencor con otros y así sucesivamente. Entonces, primera cosa que te comparto para que tú empieces a sentirte bien, que empieces ya como a limpiar esos espacios de sentirte en culpa, o de tú empezar a estar bien para que en medio de eso puedas ayudar a esa otra persona si te es posible. Tu hijo, tu hermano, quien sea que esté viviendo esa situación, o tú mismo, y es primera cosa, y es tú empezar a entender que en esta vida no hay nada por casualidad, aunque así lo demos por hecho. Aunque demos por hecho incluso que es normal que se caiga una hoja de un árbol, que se caiga la fruta y ya, o sea, no es casualidad absolutamente nada de eso. Todo tiene como un propósito mayor. No es como que este es el significado del por qué se cayó esta hoja, este es el significado del por qué se cayó ese fruto. No en ese sentido, no te lo digo en ese sentido, que muchas veces pues hay información que nos comparten como de ese punto, y no te hablo desde ahí. Te hablo desde el punto de que absolutamente nada es en vano, absolutamente ese ser que en cualquier cosa, en lo que sea que tú creas que haya creado este mundo, a nosotros, esa fuerza mayor, o como le quieras llamar, simplemente es quien está al mando, o por decirlo así, es quien realmente ve por nosotros. Realmente no es como nos han hecho creer, como que no, Dios se olvidó, a Dios se le salió de las manos este mundo, o todo este tipo de cosas que a veces escuchamos y que realmente no nos ayudan a nosotros como sentir esa tranquilidad, esa seguridad, esa contención, como que hay algo más grande entre nosotros, que no estamos completamente solos como creemos, sino que cada cosa que sucede en este mundo es por un algo. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque créeme que yo he tenido que vivir en carne propia muchas de estas cosas para hoy en día compartírtelo. Yo era una persona demasiado pesimista, que no creía en nada, y para yo estarte diciendo esto ahora es que yo realmente he tenido que comprobar y mirar a ver si esto es cierto, porque no es como que me creyera todo este tipo de cosas al principio, porque siempre fui una persona que era demasiado pesimista. Incluso a mí sí me decían, recuerdo que de adolescente mi mamá tenía un restaurante, y en ese restaurante ella me decía,
No barras hacia afuera, porque si barres hacia afuera vas a hacer que los clientes se me vayan. ¿Y sabes qué hacía yo cuando mi mamá me decía eso? Yo decía, eso es mentira. O sea, imagínate un adolescente decirle eso a su madre. Es como, tú no me respetas a mí, yo soy la adulta, yo soy tal, eso diría mi mamá. Pero a mí literal era como que no me importaba. ¿Qué hacía yo una vez que mi mamá se volteaba? Yo empezaba a barrer hacia afuera porque para mí era como lo más fácil, eso hago. Simplemente era como, eso no me interesa, ese tipo de cosas, y pues siempre fui como desde esa forma como que ese tipo de agüeros o cosas que dicen, eso es mentira, tal, eso de que la luna cuando está menguante, que cuando no sé qué, todo este tipo de cosas para mí era como... Y no te quiero decir con esto que es que ahora sí yo creo en todo eso, no, lo que te quiero decir a través de esto es que sí he sido una persona que para poder creer en algo he tenido que realmente escurriñar o en buscar y comprobar que sí funcione, porque si no, creer por creer para mí no funciona. Creer, o sea, el hecho de que alguien me diga algo y yo me quedo con la idea de que sí es así, no, para mí eso no funcionaba. Era como que o lo compruebo, pero de que lo voy a hacer simplemente porque lo creo y ya, no, para mí nunca fui ese tipo de mentalidad. Entonces vuelvo y te recuerdo, paso 1, sentir que todo sucede por un algo, que no estamos solos y que esas personas que están teniendo una experiencia donde se drogan o que están vendiendo drogas o que la que es prostituta, la que está haciendo X trabajo que es poco íntegro, todo este tipo de cosas, de cuenta que nada es en vano, haz de cuenta que todo es por un propósito mayor y que eso que vemos que aunque sea malo y que es poco íntegro y que tiene eso que ver con Dios, una prostituta, el que vende droga, créeme que hasta eso tiene su porqué en esta vida. Pero solamente nos abrimos a entender el porqué de todo eso o a estar como, quiero verificar si esto es cierto. Es solamente cuando ya nos hemos cansado de estar viviendo mal, de estar viviendo como que esto es mal, esto está mal y ya, y así soy porque yo lo creo así, y yo lo digo y no me importa más nada, yo soy quien tiene la razón, no me importa si esta persona está diciendo que esto existe por un bien mayor y tal. O sea, todo esto que te estoy compartiendo aquí solamente yo sé que me lo vas a querer no me lo estarás creyendo del todo, pero estás como que ahí con la duda, con la cosa, como que quiero saber más de esto. Solamente eso sucede si tú ya estás completamente harto o harta y cansada de seguir creyendo que ya tú tenías la razón y aún así ya te diste cuenta que tú no tienes la razón en todo, en todas las cosas que crees o que tú decías que así eran las cosas. Solamente cuando ya no nos importa tener la razón, solamente cuando ya no nos importa que las cosas sean exactamente como yo quiero que sean, no, porque ya nos dimos cuenta que hay cosas que no podemos controlar. Solamente así es como tú, yo sé que te vas a quedar aquí mirando esto a ver si realmente aquí encuentras algo como de contención, algo como que realmente te ayude en eso que tú realmente ya quieres salir de ahí, ya quieres dejar de vivir eso, por lo menos ya quieres encontrar que realmente hay algo más que no sea solamente el hecho de estar viviendo esa pesadilla y ya. Segunda cosa, deja de estar haciendo expectativas con ciertas personas o deja de estar colocando a ciertas personas en un pedestal, que el día que te des cuenta que también tienen sus errores, ese día es como si ese día se te viene todo abajo, ese día te sientes tú deprimido, te sientes muy mal, en confusión, porque literal las cosas no eran como tú creías. Y ahí la única persona que entra a sentirse mal eres tú. Deja de estar haciendo eso porque realmente no es así. No existe nadie en este mundo que no cometa un error, que no cometamos muchos errores. Porque realmente lo único que hace que el ser humano eleve cada día su conocimiento es por medio de los errores. Nosotros aprendemos solamente por medio de los errores. Si no, obsérvate a ti mismo con tus experiencias y observa a las personas de tu alrededor por medio de cómo hablan según las experiencias que han tenido, que han sido difíciles o dolorosas. Tercer cosa, hay cosas que no puedes controlar. No sé si te habrá pasado o si te has dado cuenta porque te ha tenido que haber pasado. El hecho de que quieres
hacer que algo no suceda o quieres hacer que algo en específico suceda, pero no te sucede. Y bueno, puede ser que no es el momento, puede ser que tienes que ser más consistente o puede ser que no debes de hacerlo y tú sigues aún queriendo que eso, aún quieres tú seguir teniendo el control bajo algo que no es algo que se te permite a ti. Por ejemplo, quieres salvar a una persona, quieres estar para ella, para él, quieres salvarlo, quieres salvarla, pero tú sientes como que la vida te jala a que no debes de hacer algo por esa persona. Tú sientes que hay algo, una fuerza mayor que no te permite, o sea, se sale de tus manos el hecho de querer ayudar a esa persona, pero tú siempre sucede algo y tú no puedes estar ahí en ese momento. Nada de eso tampoco es casualidad. Simplemente vuelvo y te digo, cuando tú empiezas a saber la información, herramientas que te ayuden a tu sentirte bien contigo mismo y a saber cómo funciona esta fuerza mayor que está en este mundo, en esta vida, solamente así es como tú vas a saber en qué momento tú puedes ayudar a esa persona que tú puedas ayudar, en qué momentos sí y en qué momentos no, en qué momentos la vida te está diciendo permítele que esa persona crezca por ella misma, aunque esté viviendo en dolor, en sufrimiento. No sabes en qué momento la vida te puede estar diciendo déjala, porque eso es lo que exactamente esa persona necesita para que crezca un ser mucho más evolutivo, con mucha más conciencia en medio de ese dolor. Y tú por querer salvarla estás sufriendo, porque no sabes que es que eso es lo que necesita esa persona. Entonces, ¿cómo puedes empezar a saber en qué momentos tú soltar o en qué momentos tú poder ayudar por medio de que tú lo has aprendido también en ti mismo y puedes hacerlo en otras personas? He creado este taller, este curso donde te enseño cómo tú sanar tu pasado, cómo tú sanar toda esta parte que has venido arrastrando por la forma en la que nos enseñaron, la forma de que es que la vida es así, esto es la vida. Y nosotros aprendimos a amar, a que nos amen, amar a otros por medio de esa forma que fue enseñada en un pasado. Por medio de esa forma en la que nosotros vivimos en ese hogar y vimos cómo creció, vimos cómo mi mamá trataba a mi papá, cómo mi papá trataba a mi mamá, o con las personas que yo vivía, aunque no fueran papás, pero vi cómo esas personas se trataban y yo agarré eso como amor o como traición, o yo agarré eso inconscientemente como eso fue horrible o eso fue pecador y todo este tipo de cosas que es la vida, porque esto es la vida. Entonces, en este curso te enseño cómo sanar esa parte en ti que no te permite sentirte bien, que no te permite ayudar a otros cuando tú quieres ayudarlo. Cómo saber en qué momento la vida te lo permite, cómo saber en qué momentos la vida no te lo permite. Y sí hay formas para saberlo, sí hay pasos para uno tener esa habilidad, para uno desarrollar esa habilidad en uno y saber cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Porque también he sido una persona que ha vivido muchas cosas difíciles en su vida y que gracias a ser consistente en el hecho de saber buscar por qué esto ya, o sea, el hecho de haberme cansado y hartado de vivir experiencias donde yo no me sentía bien, de desamor, de todo esto que hacemos normal pero aún así, o sea, no nos sentimos bien y creemos que ya eso es normal. En medio de cansarme de todo eso fue que me comprometí a yo buscar y ya aprender a desarrollar toda esa habilidad de yo saber cuándo está para un ser querido, que aunque esté pasándola muy grave, cuándo es que la vida me lo permite y cuándo es que la vida no me lo permite, cuándo es que eso que para mí está siendo difícil, esa experiencia que yo no quiero atravesarla, cuándo es que sí está siendo para mí y cuándo no. Entonces todo esto te lo enseño en mi taller, en mi curso, y realmente es algo que esto es la vida, o sea, esto es algo que realmente hay experiencias que no queremos vivir y aún así a veces tenemos que atravesarlas.
y así sucesivamente. Entonces todo esto te lo comparto en este curso, todo esto te lo comparto a través de mi experiencia, a través de experiencias de otras personas. Así es información que es verificada, que es comprobada a nivel científico, a nivel de que nosotros los seres humanos también la hemos comprobado y verificado. Y por eso te la comparto aquí, porque sé lo real que es, sé lo que a mí me ha hecho, sé lo que en lo que me ha transformado a mí. Y por eso tengo el compromiso ahora de hacerlo contigo también, porque sé que va a ser cosas maravillosas, sé que lo puede hacer, solamente si tú tienes el compromiso de también hacerlo contigo mismo. Y bueno, sin más que decirte, este curso lo puedes encontrar en el link de mi perfil. Aparece como cómo encontrarme a mí mismo o a mí misma, aparece así, como encontrarme a mí mismo. Puedes ir al perfil, allí lo encuentras en la descripción, ya sea que estés aquí por medio de YouTube. También lo puedes encontrar en Instagram. En mi Instagram aparezco como Kate Ribón, Kate_Ribón. También aparece el link de este curso, aparece también en mi descripción. Entonces, si tienes algún problema para encontrar este curso, escríbeme al correo que está también en la descripción aquí en mi YouTube, o déjame en los comentarios y te estaré respondiendo. Entonces, esto es con amor, te deseo lo mejor, deseo que realmente crezcas en expansión de crear esas habilidades para vivir en amor, para vivir en paz, para vivir en tranquilidad. Te deseo que cada día elijas eso, analizar, entender, comprender por qué esto, por qué lo que te sucede, porque solamente así eso te va creando esa habilidad para tú vivir en cada día en armonía contigo y expandirlo a esos seres que tú amas. Esto es todo por ahora, entonces chao, besitos.